Buenas tardes. Y gracias, José, por haberme invitado a los debates del ICIL. Como bien ha hecho José en la introducción, yo os voy a hablar sobre la planificación eficiente y la importancia que tienen tanto los procesos como la tecnología. Y en primer lugar quisiera hablar poniéndonos un poco en contexto. José ha utilizado un término que es VUCA, que es exactamente por donde yo quería empezar, ¿no? Estamos viviendo unos años pues, con muchos acontecimientos que se van sucediendo de forma vertiginosa, que hace que estemos en un entorno de mucha incertidumbre y de volatilidad, con mucha complejidad y ambigüedad. Y sin irnos más lejos, si echamos la vista atrás, pues vemos que han habido unas disrupciones en nuestra historia que ha afectado a nuestra supply chain, nos ha afectado a nosotros como humanos, pero nos ha afectado también a nuestra supply chain. Hemos pasado por un 11S en el 2001, por una aparición del iPhone, por una serie de desastres naturales y en el 2020 pues por una situación que ninguno de nosotros nos aventurirábamos a predecir, que es una pandemia mundial. Sin contar con la situación en la que estamos actualmente de guerra entre Rusia y Ucrania. Si hacemos un zoom en estos 2 últimos años, pues vemos a nivel de disrupción cómo errática ha sido, ¿no? O está siendo. Es decir, si vemos la línea de disrupción desde que apareció el COVID en nuestras vidas hasta el día de hoy, la línea es mucho más errática y no parece que vaya a cambiar. Más bien parece que es una tendencia que se va a seguir dando en el futuro. ¿Qué ocurre? Pues que de la supply chain se espera que pueda reaccionar rápidamente a estas disrupciones. La supply chain se ha convertido en un área resiliente, un área que pueda ser capaz de pronosticar y anticipar disrupciones y, a ser posible, evitarlas. Por tanto, una supply chain resiliente que está preparada para recibir momentos o épocas complejas, pero que no tan solo tiene que estar preparada para recibirlas y hacerlas frente, sino que anticiparse a ellas. Tenemos que convertirnos en una supply chain ágil y flexible. Entonces, ¿qué se espera de estas supply chains resilientes? Que mejoren sus áreas de planificación, que tengan una planificación que sea estratégica dentro de la cadena de suministro, y eso hará posible que tengamos una mayor visibilidad y una mayor agilidad. Por tanto, una cadena de suministro con una planificación estratégica hará que las empresas se puedan anticipar mejor a los problemas y puedan hacer mucho más eficientes el resto de sus procesos. Entonces, con el contexto del que venimos, nos hemos dado cuenta de que el área de la planificación dentro de supply chain pues se ha puesto en valor. Muchos de nosotros decimos que trabajamos en supply chain y nadie sabe lo que es. Hoy en día mucha gente sabe lo que es la supply chain y ha pasado de ser un área operativa a un área estratégica de la compañía, porque la planificación dentro del área de supply chain nos va a permitir anticiparnos. Pero ¿qué ocurre? Esta planificación la tenemos que profesionalizar, la tenemos que mejorar y hacer que sea más ágil. Para ello no podemos perder de vista los ejes que la componen, que es la organización, es decir, las personas que conforman dicha área. Por tanto, hay un equipo, hay un management, hay unos objetivos que se deben cumplir. Están los procesos, que es de los que hablaremos ahora, unos procesos que tienen que tener una estructura, una metodología, tienen que tener unos inputs, unos outputs y tiene que haber unos roles que lo desempeñen correctamente. Y unas herramientas. Hoy en día muchas empresas trabajan con unas herramientas que son legacy, trabajamos con muchas herramientas diferentes, pero todas son muy básicas y si pretendemos ponernos a la altura de los tiempos en los que corren, necesitamos tener unas herramientas más potentes, unas herramientas que ya nos den unos análisis y nosotros nos dediquemos a analizar lo que nos está proponiendo la herramienta y así anticiparnos mejor. Pero claro, para hacer una planificación eficiente, pues nos preguntamos qué necesitamos. Y yo lo primero que me he preguntado al preparar esta ponencia es, vale, ¿qué es planificar? ¿Y cuál es el objetivo de la planificación? Pues planificar es analizar, porque analizamos el pasado para intentar proyectar un futuro lo más acertado posible. Cuando proyectamos este futuro podemos proyectar oportunidades.
podemos visualizar en esta planificación unos riesgos que podremos mitigar si hacemos una planificación correcta. Dentro de la planificación, podemos dimensionar recursos. Si yo planifico una demanda, planifico una cantidad de producto a producir, una cantidad de producto a colocar en mis nodos de distribución. Por tanto, puedo dimensionar mis recursos y puedo elaborar estrategias. Con una planificación a medio y largo plazo, una compañía, aunque tenga ya su estrategia definida, puede elaborar otras estrategias para hacer sus comparativas. Y planificar es optimizar. Si tú planificas, puedes optimizar mucho mejor tus recursos a nivel de compañía y a nivel de su estrategia. Por tanto, el objetivo de planificación es, en definitiva, anticiparse. Anticiparse es el término que más se ajusta a la definición de planificar. Pero claro, cuando hablamos de planificar, no hablamos de un plan independiente. Es decir, el planificar nunca va a ser eficiente si trabajamos en silos. Y es algo también muy común. ¿Por qué? Porque necesitamos un único forecast. Es decir, una compañía tiene que olvidarse de tener un forecast de supply chain, una previsión de ventas de finanzas, otro de marketing, otro de dirección general, porque al final tenemos un único objetivo. Y por tanto, si tenemos un único objetivo, tenemos que tener un único forecast. Tenemos que tener un único single point of truth, que también veo que venimos de hablar de esto, de los datos, el origen del dato. El dato debe ser fiable y tiene que estar en un único repositorio. Comercial, supply chain, finanzas, tienen que llegar a un mismo número considerando el mismo origen de los datos. Y después, muy importante, un consenso. Al final, lo que queremos hacer si dejamos de trabajar en silos es llegar a un consenso, a un acuerdo. Si queremos tener un único forecast, tenemos que mostrar nuestros argumentos y al final llegar a un consenso para tener un objetivo común, que es el que hemos comentado antes, el poder anticiparnos para ser más eficientes. Y ahora quiero compartir, hablando de procesos, quiero compartir con vosotros un vídeo que tiene carácter cómico, pero que vais a ver muy bien reflejado la relación que tienen muchas compañías que existe entre el área de ventas y el área de supply chain, y es un pre-SNOP o lo que se acercaría a lo que intentarían hacer dentro de un SNOP. But I can't trust him. I feel like he doesn't respect or appreciate all the things I do for him. What? Hold on. Let's let her finish expressing how she feels. Well, let's start by looking at the forecasts he provides me. They are extremely inaccurate. He knows. It's a never-ending headache when dealing with inventory and service levels, but he just doesn't care. I get grief about my forecasts at every one of our meetings. Believe me, I wish I had time to provide her with the information she needs. But how about some appreciation for the revenue that I bring in, huh? Well, how about showing some appreciation for what I do? You have no idea how complex it is to plan and manage new product introductions, distributions, procurement, and also delivering what you need so that you can focus on selling. All I'm asking for is a little more consideration, future warnings, and accurate forecasts. I want this to work. You know that. I wouldn't be here if I didn't. We just want to make a little profit. Okay, sounds like what you need is a better sales and operations planning process. This should take care of that. Bueno, como hemos visto, ¿no? Son dos áreas que cada una tiene sus intereses particulares. No parece que tenga la intención de llegar a un consenso.
Por tanto, es la bondad del SNOP que estas dos áreas, Sales y Supply, lleguen a un consenso. Por tanto, es lo que consigue el proceso de SNOP. Es un proceso pues, transversal que nos da una visión holística de los procesos y que favorece pues, que haya una eliminación de los silos y que sea un proceso eficiente que nos permita dar una anticipación a la compañía de lo que va a ocurrir para poder gestionar mejor nuestros planes. El SNOP es un proceso clave que tiene que estar planificado. Es decir, cuando digo planificado tenemos unas fechas concretas en las que se tiene que realizar el proceso. Se tiene que realizar recurrentemente, es decir, una vez al mes, no nos podemos saltar ningún mes. Asegurar la implicación de los participantes, porque requiere de mucho esfuerzo, requiere realmente de un compromiso y de unas dinámicas que sean colaborativas y hacen que tengamos esta visión transversal y facilita la creación de escenarios y tomas de decisiones a tiempo. Entonces, este proceso de SNOP empieza pues, con el proceso de demanda. Vemos cómo el proceso de SNOP integra los diferentes procesos de planificación, que empieza en qué creo yo o qué creemos que vamos a vender. Cuando hemos llegado a un consenso sobre lo que creemos que vamos a vender en volumen y en valor, ese plan lo tenemos que compartir con Supply, porque Supply nos dirá, bueno, este plan lo vamos a poder suministrar o no. Si suministrar voy a poder fabricar lo que necesito para satisfacer las necesidades en los diferentes puntos de distribución. Tengo que hacer un plan de compras para poder satisfacer la producción, tengo que hacer un plan de compras. Y ese plan de compras es un plan de compras de materias primas. Y a todo esto acompaña el nivel de servicio que queremos dar nosotros a nuestro cliente, que es el plan de inventarios, que no es menos importante. Es decir, con el nivel de servicio que quiero dar a mi cliente y la variabilidad que tengo en la demanda, en mis lead times, qué nivel de stocks tengo que tener en cada uno de mis nodos. Entonces, si tenemos un proceso de SNOP, es mucho más fácil eliminar estos hilos y que sea un proceso cíclico donde siempre se haya pues, una revisión de nuestro portfolio, se haga un demand planning, un supply planning, un pre-SNOP y un SNOP. Si entramos un poco en lo que se espera de cada una de las reuniones, en demanda, bueno, tenemos que llegar, lo que hemos dicho, queremos un one number forecast y llegar a un consenso. En el ciclo de supply, tenemos que saber qué deberíamos suministrar y dónde, los diferentes puntos de suministro. Y entonces aquí, como queremos suministrar una demanda, ya se empiezan a generar unos gaps donde bueno, un supply puede identificar algunas restricciones para poder suministrar dicha demanda. La siguiente reunión sería la reunión de pre-SNOP, pero tenemos que preparar. Por eso hemos puesto el punto 3 de preparación y reconciliación. Es decir, ambas áreas de demanda y supply pues, ¿no? se generan conjuntamente unos escenarios para cerrar estos gaps y se compartirán en un pre-SNOP meeting. Pre-SNOP meeting que para mí es uno de los más importantes antes de llegar al SNOP meeting. ¿Por qué? Porque en el pre-SNOP meeting ya hemos trabajado en los escenarios, las diferentes áreas que comportan el demand planning y el supply planning. Trabajamos en los escenarios que compartiremos con la alta dirección, ya sea con el CEO más las diferentes direcciones que comportan el SNOP o con la dirección general, dependiendo de cómo sea el organigrama de la compañía, para que se tomen decisiones ejecutivas. Es decir, una reunión de SNOP no puede durar 4 horas y muchas veces es la razón por la cual un proceso de SNOP no funciona, porque tenemos que tener muy claros la agenda, los inputs y los outputs y los consensos a los que tenemos que llegar en cada reunión. Y una vez este proceso de SNOP alcanza a un nivel de madurez por benchmark, vemos que realmente hay beneficios a nivel financiero. A nivel de ventas hay incremento de las ventas porque incrementa el nivel de servicio. Se reducen las rupturas de stock. Mejoramos nuestros lanzamientos. Ya no son unos lanzamientos de hoy para mañana, sino que están planificados en el tiempo. Mejoramos nuestra gestión de promociones y reducimos nuestro coste
entre un 5 y un 10%, porque reducimos el coste de nuestro material, del transporte, porque hemos planificado bien nuestras rutas, de la productividad en nuestras líneas de producción, en los costes fijos. Y mejoramos también, por supuesto, en el working capital. Reducimos nuestros stocks porque tenemos tanto de producto acabado como de materia prima. Tendremos los stocks que necesitamos. Es otro de los grandes errores de las compañías, errores o recursos para poder satisfacer el mercado, que es tener muchos stocks. Y al final eso es mucho inmovilizado. Lo que nos interesa es dar un nivel de servicio con un nivel de stocks óptimo, que nos sirva para gestionar esta variabilidad de la demanda de nuestros lead times. Por tanto, y el proceso del S&OP es importante que esté bien complementado con el proceso de S&OP o procesos de más ejecución. Es decir, en un proceso de S&OP, pues lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos una cadencia, es un ciclo mensual en el que llegamos a acuerdos porque hay una colaboración con una serie de rutinas que se establecen antes de iniciarlas. Una vez tenemos el consenso a nivel de S&OP, tenemos que ejecutar los planes a los que hemos llegado a un acuerdo. Y este es el objetivo del S&OP, que es mantener esta colaboración en un horizonte más de ejecución. Y aquí el tener una torre de control potente es clave. Una torre de control nos va a identificar en el momento actual por qué no estamos desviando del plan y qué podemos hacer para mitigar dichas desviaciones. Por tanto, una vez hablado de la importancia de los procesos, tener un proceso bien implementado, con la implicación que los diferentes participantes tengan en él, con el objetivo de salir con un consenso por todas partes, nos vamos a la parte de la tecnología. Claro, estamos hablando de que los tiempos corren muy rápidamente, de que estamos en un entorno complejo, volátil, de mucha incertidumbre. Necesitamos herramientas que nos den agilidad. Y entonces pasamos del hoy, del ayer y del hoy al futuro, a cómo voy a integrar lo que ha ocurrido en el pasado para ayudarme a proyectar un futuro. Por tanto, necesito una herramienta que me ayude a visualizar, a analizar, que optimice mis procesos y que mediante la excepción y las alertas me indique en qué riesgos estamos incurriendo y cómo podemos mitigar dichos riesgos. ¿Qué ocurre? Que no ha habido grandes mejoras en los últimos 15 años, que trabajamos con mucho Excel, que trabajamos con email, que trabajamos incluso entre pasillos, nos pasamos hojas hablándonos de los planes. Trabajamos con RPs que están desfasados. ¿Qué ocurre? Pues que lo que sabemos está limitado, que es obsoleto porque necesitamos mucho tiempo para elaborar nuestros informes y cuando ya los tenemos pues ya es tarde. Que no tenemos confianza porque los datos no son fiables y tenemos muchas herramientas con las que trabajamos. Entonces, a la hora de tomar una decisión, impacta mucho en tomar una decisión a nivel cross, porque trabajamos en silos y además tenemos muchas herramientas. Hay desalineamientos frecuentes y tenemos unos procesos de decisión en buckets trimestrales, mensuales, semanales, lo cual nos va a dar mucho trabajo. ¿Qué ocurre? Que bajamos nuestra eficiencia, tenemos recursos malgastados por sobreplanificar, porque somos varios planificando sobre lo mismo en diferentes herramientas, porque tenemos unas métricas funcionales que no son las mismas en el resto del sistema, porque tenemos un talento malgastado con tareas repetitivas y ese talento lo tenemos que utilizar para innovar, para ser más creativos y ayudar a crecer a la empresa. Por tanto, como punto de inflexión, debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, en la supply chain cada vez son buscadas herramientas que permitan el know sooner and act faster, es decir, saber cuanto antes para actuar más rápidamente, en referencia a las disrupciones de las que venimos hablando. Y por tanto, estas herramientas nos ayudarán a cubrir esta resiliencia y la agilidad necesarias para hacer frente a esta actualidad.
Las herramientas que mejor se adaptan son aquellas que disponen de una torre de control potente, es decir, una torre de control en la que entremos y que veamos qué es lo que está ocurriendo en nuestra supply chain. Que además sea una herramienta que cumpla con los procesos de S&OP, que nos ayude, si no tenemos un proceso de S&OP que es muy maduro, al menos que nos ayude a que haya una armonía entre los procesos y podamos avanzar al consenso único. Idealmente, que se pueda trabajar de forma simultánea, que es lo que se denomina concurrent planning. Hablando de la torre de control, las bondades de la torre de control, pues tener visibilidad, lo que comentábamos, ¿no? Pues una empresa tiene visibilidad sobre todos los eventos e hitos que quiera controlar a través de su cadena de suministro. Vamos a tener alertas, muy importante. Una empresa tiene que trabajar en su supply chain por excepción, ver qué alertas nos saltan y cómo esas alertas nos está afectando al resto de la cadena. Yo, como supply chain manager, yo quiero ver qué alertas tengo en demand planning, si tengo un consumo del forecast que está desorbitando el forecast que yo proyecté hace unos meses, quiero ver cómo se consume el forecast, no tan solo me va a servir para mejorar mi proyección en el futuro, sino quiero ver cómo me está impactando en supply. Es decir, si yo el consumo del forecast está siendo superior a mi forecast, seguramente tenga roturas o no pueda entregar a tiempo o esté saturando mis capacidades de producción. Por tanto, las alertas son muy importantes y nos ayudan a tomar decisiones. Es decir, tenemos que poder trabajar con una control tower donde los usuarios puedan tomar decisiones según las recomendaciones que tengan la inteligencia artificial de la herramienta. La inteligencia artificial y poder trabajar con escenarios, es decir, tú puedes trabajar con escenarios que te proponga la herramienta, porque la herramienta ya tiene un machine learning y ya puede darnos unas asunciones sobre lo que podría ser mejor como escenario, y podemos generar nuestros propios escenarios y compartirlos con otras áreas de la supply chain para poder tomar una decisión. Por tanto, la Control Tower es uno de los pilares más importantes de las herramientas que nos puedan ayudar a planificar mejor. Y lo que os comentaba, el concurrent planning, el pasar de una planificación tradicional en cascada, que además potencia el trabajar en silos, a ir a una transformación, a un concurrent planning, a un sistema que sea end-to-end, donde se puedan gestionar múltiples segmentos a la vez, con varios escenarios de planning, utilizando el machine learning y la inteligencia artificial. Olvidarnos de procesos fijos y lineales, es decir, que cada silo tenga sus procesos. No, queremos un proceso que esté estandarizado y que sea transversal y que sea transparente. Queremos trabajar a tiempo real, es decir, cuando veo mi control tower quiero que lo que esté viendo esté ocurriendo a tiempo real y que yo los escenarios con los que trabaje sean a tiempo real. Quiero tener una visión amplia, no una visión limitada, y poder tomar en definitiva decisiones ágiles, confiando en los datos que estoy viendo. Por tanto, un concurrent planning nos va a dar una transparencia que nos permitirá trabajar con agilidad, que nos va a dar también agilidad en la toma de decisiones, porque vamos a tener análisis elaborados a tiempo real, que vamos a poder trabajar en horizontes que hayamos planificado, no tan solo en demanda, sino también en supply, en todo el ciclo del S&OP y con todas las áreas que están involucradas. Por tanto, una herramienta con concurrent planning nos va a dar confianza, nos va a permitir tomar decisiones pues con esta confianza, estando seguros. Vamos a poder ver analíticas y vamos a tener los datos con una transparencia que nos va a dar esta tranquilidad para poder tomar decisiones en un momento dado. Además, claro, os he hablado de las bondades en cuanto a la importancia que tiene el salir de trabajar en silos para trabajar de una manera simultánea, pero también tiene otra serie de beneficios, sino que son, por ejemplo, el aumentar nuestra productividad, el hecho de poder recortar los tiempos de fabricación en aproximadamente un 20%, mejorar
Claro, si mejoramos nuestros tiempos de fabricación, también mejoraremos nuestros tiempos de entrega. Incurriremos en menos costes porque recortamos nuestros niveles de inventario, según benchmark, pues hasta un 33%. Tenemos los clientes más contentos porque al reducir nuestros ciclos de planning en un 57%, esto conlleva a que nosotros podemos dar una respuesta más rápida a nuestro cliente y podemos analizar más rápidamente y mejor, con mayor fiabilidad, lo que ocurre en el mercado. Por tanto, podremos dar un mejor nivel de servicio a nuestros clientes. Además, y no menos importante, que tendremos unos empleados más comprometidos. Es lo que hablábamos antes. No podemos tener un talento desperdiciado. Aumenta la satisfacción por el trabajo porque además incentiva a este talento a trabajar más la innovación y la creatividad. Vale, en este otro vídeo también es una muestra de la torre de control de una de las herramientas más potentes del mercado para que tengáis una idea del potencial que tiene dicha torre de control. Disruption and risk are on the rise, making supply chain agility and resiliency more important than ever before. In order to survive, businesses must find a way to take intelligent control of their end-to-end supply chains. Kinaxis has the solution. Introducing the Kinaxis Command and Control Center, the only control tower on the market that seamlessly combines human and artificial intelligence with the power of concurrent planning. With the Command and Control Center, when disruption strikes, network planners like Jose here can mitigate the impact quickly and easily thanks to automated exception alerts and prioritization that show him exactly what issues to tackle first. Jose can see the full impact of any disruption on the supply chain. In this case, an unexpected supplier shutdown means he's going to run out of inventory in just 12 days. Thanks to auto-generated resolution options, all Jose has to do is explore each option and determine which one best suits the needs of the business. Option 1 uses an alternate supplier. It looks like Jose can get most of the supply he needs from the alternate source, but he'll still have a few demands that are going to be late, and costs will be higher because of new shipping requirements. The second option adds a shift at an internal manufacturing site. This option looks good, but Jose will have to confirm with the local plant scheduler. Since option 2 is more aligned to his company's business objectives, Jose immediately starts collaborating with the plant scheduler. He gets a response back in record time since all the details of the proposed option are instantly shared as part of the collaboration. Jose goes ahead and executes option 2. And behind the scenes, the Kinaxis Command and Control Center uses artificial intelligence and machine learning to capture and learn from that decision so it can improve resolution recommendations the next time a similar situation arises. But Jose isn't the only one driving fast, confident decision-making within his company. Venus, a supply chain engineer, also plays a pivotal role. She's in charge of improving digital detection, automation, and responsiveness in the supply chain. As part of her job, Venus uses a drag-and-drop interface to create custom templates or leverages existing ones to codify business decision flows for various risks and disruptions. Depending on the impact of the disruption, the decision flows Venus creates are either automatically executed by the system or sent to a network planner like Jose for human judgment to review and resolve. Venus regularly reviews how her digital decision flows are performing and combines that knowledge with AI-based insights on planner behavior within the system to improve overall automation levels. As a result, more and more decisions can be made without a network planner's direct involvement, all based on the tolerance and consistency levels her company's comfortable with. Overseeing the entire network is Aaliyah, a network operations manager. She monitors the health of the end-to-end network to understand how potential disruptions and changes impact the company's most critical business metrics. She also keeps tabs on overall risk levels and how fast and how well her team of network planners, including Jose, are resolving any exceptions. The Kinaxis Command and Control Center combines the best of human intelligence with machine learning, so you can mitigate risks, seize opportunities, and empower your planners to make fast, confident decisions, no matter what life throws your supply chain's way. Bueno, habéis visto, a mí me parece una herramienta realmente
muy potente. Y a la hora de evaluar las herramientas de Supply Chain Planning, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Existen los expertos independientes como Gartner con su Supply Chain Planning Magic Quadrant, que nos da una visión objetiva del posicionamiento en el mercado de las principales herramientas de Supply Chain Planning. Perdón. Luego, benchmark, podemos hacer un benchmark analizando el mercado, qué consumo hacen las diferentes supply chain en el mercado. Y luego otras opciones a través de consultoras especialistas en supply chain, donde dichas consultoras están al día tanto de la evolución de los procesos de planificación como de las herramientas de planning, aparte de los análisis de mercado a los que tienen acceso, como el caso de Gartner. Con el conocimiento que tienen dichas consultoras, pueden elaborar un diagnóstico sobre el nivel de madurez de S&OP o de la supply chain de la empresa en cuestión y a partir de ahí pues, entender qué herramientas son las que mejor se adecuan a la supply chain o a la estrategia de la compañía. Y bueno, esto es todo, esto es lo que quería compartir con vosotros, espero que os haya sido de interés. Tu exposición. José. Y la verdad es que pues, resalta la importancia que tiene el Six Sigma Prediction Planning para una planificación eficiente. Yo te quería preguntar de todas maneras, porque has hablado de una cosa que me ha impresionado bastante, es cuál es la situación actual, que decías que todos manejamos hojas Excel, manejamos MRPs o RPs, perdón, obsoletos, etcétera, etcétera, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál es el principal obstáculo que encontráis en los proyectos de Six Sigma Prediction Planning? ¿Es realmente la tecnología o es la cultura? Y si es así, ¿qué nos sugieres para abordarlo? Yo diría más bien la cultura, porque realmente las empresas tienen ganas de tecnología, pero hay un change management que es importante. Claro, hablamos de empresas que tienen herramientas desde hace muchos años, entonces, ¿cómo es el miedo al cambio? ¿Cómo prescindo de estas herramientas por otra mucho más potente y quién me asegura que va a funcionar? Entonces, va a funcionar seguro, pero es un tema de gestión del cambio. Entonces, sí que es verdad que las herramientas de hoy en día, como hemos podido ver en este caso, tú puedes incluso dibujar el proceso y te puede ayudar a seguir un flujo para dimensionar correctamente tus procesos cíclicos de S&OP. O si no son de S&OP o un S&OP muy básico, que al menos tengas un consenso en demanda y otro en supply, un balance entre demanda y supply. Pero yo lo que estoy viendo es que empresas grandes, que yo pensaba que a nivel de procesos estaban a un nivel madurativo superior, no lo están, y por eso recalco la importancia de tener una herramienta que nos ayude, pero un proceso que vayamos madurando poco a poco. Por eso he querido hablar tanto de procesos como de tecnología. Una sin la otra no se entiende. ¿Tú dirías que el nivel de implantación entonces es fundamentalmente en las empresas grandes o ni siquiera podemos hablar de que haya un nivel de implantación muy elevado en ese tipo de empresas? ¿De implantación de herramientas? Six Sigma Prediction Planning, del proceso de Six Sigma. Del proceso. El proceso de S&OP no existe en tantas compañías como creemos. Tienen reuniones de consenso, pero yo no las llegaría a catalogar como de S&OP. Pero en cambio sí que demandan de tecnología. Entonces la tecnología tecnología es clave, pero creo que tenemos que aprovechar el hecho de implementar una herramienta potente para ayudar a los procesos a madurar. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues